Damos. Vamos a dar la bienvenida en esta mañana de 5 de marzo y justamente hoy vamos a ver ciertos criterios de segmentación. También al momento de que nosotros vamos segmentando, es importante que siempre recordemos, y es un tema que ya hemos venido platicando, cómo el mercado también lo vamos a saber segmentar de acuerdo a diferentes factores. Estos factores van a ser geográficos, ya hemos venido hablando cómo son locales, regionales, nacionales e internacionales. Vamos a saber el factor demográfico, saberlo identificar cómo se van a dividir de acuerdo al género, al estado civil, a la edad, etcétera. Vamos a considerar el otro factor socioeconómico que va a ser de acuerdo a un nivel de renta, a un ingreso per cápita, a un nivel de educación, y muchas veces va a ir de la mano con el demográfico, que pudiera hablarnos a lo mejor un mercado internacional en donde yo voy a segmentar a determinados estilos socioeconómicos y también por diferente moneda. Hoy, por ejemplo, una tienda online como Shein va a tener dividido todo un mercado mundial, internacional, a través de ciertos factores, por supuesto los geográficos, que nos van a dar a nosotros una limitante o una delimitación del país en el que estamos comprando, demográfico de acuerdo a la edad, que tenemos cierto comportamiento a la moda, un factor socioeconómico que también al momento de segmentar en la parte geográfica países con presencia en Latinoamérica, países en Europa y países en Asia, va a generar un factor socioeconómico porque va a tener acentuado un nivel per cápita, pero de acuerdo a su estilo de moneda. Por eso es que ustedes ven como al momento de seleccionar en el carrito el tipo de mercancía, es muy importante que tengamos bien determinado en una tienda como estas, online, el país al que pertenecemos y pagar en la moneda en la que estamos nosotros con un tipo de cambio, porque eso también nos va a generar un rango de acuerdo a la selección de mercado que esta empresa ya sabe las tendencias de moda que utilizamos, mientras para la otra parte del continente están en temporada otoño-invierno, nosotros estamos en primavera-verano y vamos a saber comprar la ropa que necesitaremos utilizar de acuerdo a el momento que estamos viviendo en la ubicación geográfica, con el tipo de cambio del nivel socioeconómico al que pertenezcamos. Y por el contrario, si están al otro lado del mundo, van a estar comprando ropa para otoño-invierno, sabiendo la región geográfica que utilizan. Ahora, eso no significa que si ahorita estoy en primavera-verano, a ver, permítanme. Listo, perdón, tenía por ahí que utilizar una llamada o tomar esta llamada. Y entonces eso no va a nosotros tampoco a limitarnos. Tenemos que tener muy en cuenta que cuando estamos utilizando o somos parte de un mercado tan amplio de manera internacional hacia una empresa online, no nos vamos siempre a dejar llevar por la tendencia de moda o por la época.
porque podemos estar en época de calor y querer comprar ropa de frío. Sobre todo porque las empresas ocupan una estrategia de rebaja de mercancías. Si tú en este momento, en el que me encuentro también yo, estamos en una tendencia otoño-invierno, pero sabemos que ya se acerca el calor, las empresas van a estilar por proyectarnos rebajas de la ropa de invierno, sabiendo que no la vamos a ocupar quizás por ahora, la vamos a ocupar hasta el próximo otoño-invierno que se acerque, si es que ya se empieza a acentuar el calor. Pero va a seguir teniendo presencia de ciertas tendencias de ropa porque sabe que en algún momento dado también hay una condición socioeconómica que nos hace comprar, que son las rebajas. Y también las incluye dentro de la segmentación. ¿Sí les queda clara la idea? Sí. Sí. Ok, entonces por eso es que nosotros vemos un Liverpool, por ejemplo, que es el que más acentúa las ventas. En el verano nos dice una campaña muy fuerte y va enfocada a todo su segmento, que es amplio, específicamente la familia, que es para lo que está diseñado este almacén, y da rebajas. Pero llega un determinado periodo en donde también lanza en sus noches estas nocturnas con rebaja, rebajas sobre rebajas. ¿Alguien ha visto esto? Sí. Liverpool. Liverpool. Bueno, justamente una rebaja sobre rebaja es que de este criterio de segmentación que ya tiene, que es la familia y que va a tener a sus departamentos con diferentes rebajas y no se cumplió con la expectativa de bajar o reducir este inventario, rebaja sobre rebaja y entonces te pone 50 más 20 de descuento. Y ahí está enfocando más bien en este gran factor socioeconómico. Sabe que en la temporada de agosto, ya lo pone en el último bloque del mes, del 15 de agosto para terminar, las familias, por así llamarlo, que son su gran segmento, su gran mercado, mamá y papá están enfocados en las compras para la escuela, el regreso a clases de los niños. Entonces, hay una liquidez menor porque está enfocada todo en las escuelas, útiles, etcétera, etcétera. Y entonces rebaja sobre rebaja, es decir, de una u otra forma utiliza una estrategia para que en este factor socioeconómico se logre alcanzar la reducción de inventarios, porque a ellos les genera mayor costo guardar toda esa mercancía que generar una estrategia de rebaja sobre rebaja y entonces liquidar lo más posible para todo el sobrante guardarlo en bodega hasta el próximo año. Y entonces es un factor en donde muchas empresas, igual sea tu caso, si trabajas para una empresa, porque la moda va a pasar, porque ya sabe que ese accesorio va a quedar fuera de tendencia, porque te es más costoso guardarla durante todo un año o determinado tiempo, que puede ser incluso más, en tu almacén, o porque no tengas tanto espacio en almacén, o porque de plano no tengas almacén, o no quieras tener parado tanta inversión. Y necesitamos darle movimiento al dinero, y en ese movimiento nosotros creamos estrategias de promoción hacia este factor. Este factor, independientemente de que todos tienen una gran correlación, este factor socioeconómico es el que te va siempre a delimitar el alcance de tu campaña. En mercadotecnia, nosotros cuando necesitamos introducir un nuevo producto, fortalecer el mismo, reintroducirlo al mercado, vamos a necesitar fuertemente enfocar en este factor. La segmentación en este escenario es el que nos va a dar el alcance hasta cuánto podemos movernos. Y basado en esto,
es que vamos a tener el auge de las ventas estimadas. Por ejemplo, fíjense bien, por mucho estudio que en este momento los mercadólogos tuvieran de un posicionamiento de una marca, cuando impacta COVID, por mucho estudio que se hubiera tenido del escenario geográfico, del escenario demográfico, del escenario psicográfico y del escenario conductual, hubo uno que sin duda nos vino a marcar una tendencia y que fue el de seguridad sanitaria. Así tú pusieras el mejor comercial, así tú lanzaras el mejor producto, había uno urgente que atender. Y ese urgente que atender venía muy acentuado en la parte conductual. Había que protegernos de la seguridad sanitaria. En este gran confinamiento todos buscábamos estar protegidos, estar seguros. Por eso es que vimos que muchas empresas tuvieron a la baja, porque no era tan significativa la moda o no era tan significativo viajar, no era tan significativo vivir una experiencia de gozo, cine, teatro y demás. Había que estar seguros y había que estar cuidados y había que estar protegidos. ¿Y dónde lográbamos eso? En el escenario de casa, ¿no? En ese confinamiento social que a todos nos rigió, pero había una variable que teníamos también que considerar, que era el factor socioeconómico. Si bien por un lado necesitábamos atender nuestra seguridad sanitaria, también estábamos regidos de que muchos su ingreso per cápita redujo. Y entonces fue como empezó a abrirse un mercado de introducción china y llegaron los primeros cubrebocas. Yo no sé si tú recuerdas, yo en lo personal sí, ¿cuánto te costó tu primer cubrebocas? 20 pesos. ¿Tu primer cubrebocas KN95, 20 pesos? Ah, no, como 75, 80. Sobre 100, andaba entre los 75, 100, 120, porque era lo inmediato, lo urgente que había que atender. Y hoy, ¿qué vemos en el comportamiento del mercado? Un segmento que, si bien seguimos usando cubreboca, como ya estamos vacunados y traemos un cubreboca, si bien puede ser no KN95, puede ser un comercial, pero ya lo pagamos hasta de 8 pesos, 10 pesos o compramos el paquete, ¿no? Lo traemos en el carro. Porque ya hoy vimos que en este segmento conductual ya nos sentimos con mayor cobertura con la vacuna si estamos vacunados. Y si no estamos vacunados, hay gente todavía por ahí pensando que el COVID no era real, ¿no? Y entonces tampoco usó muchos cubrebocas o tampoco le siguió dando enfoque a gastar en un cubrebocas. Pero si bien por muy buen cubrebocas que hoy queramos invertir, lo más que gastamos son 25 pesos. A diferencia de lo que en aquel momento impactó la llegada de COVID a México, ¿no? Del SARS-CoV-2. Y entonces todos nos enfocamos. Y ahí los mercadólogos tuvieron que hacer un reanálisis de que si bien había que tomar en cuenta el mercado, el comportamiento que tenía la población geográficamente, demográficamente, le dimos mucho realce al conductual. Ahí no nos importó pagar lo que fuera, pero todos sabíamos que teníamos que adquirir un cubrebocas. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, No. voy a continuar. Entonces, fíjate bien, aunque nos está dando un enfoque que siempre están entrelazados, que siempre van a estar en movimiento, y vimos en la tarea cómo algunos de ustedes me relacionaron el comportamiento de alguna marca, acentuando determinados factores, no siempre todos quedan relacionados, no siempre uno es primero que el otro, va a depender mucho de lo que en el mercado esté sucediendo, porque hasta el mejor mercadólogo que existió para 2020 y que tenía toda una planeación de un segmento de manera geográfica, demográfica, conductual, psicográfica y socioeconómica, vino a impactarnos la de seguridad.
sanitaria, y entonces nos fuimos a la conductual, y por arriba de las demás había que protegernos. Y la mayoría de nosotros iniciamos protegiéndonos, pues, con el primero. Hubo por ahí el producto con unas válvulas de oxígeno, con tricapa, doble capa, luego salieron los emprendedores creando los cubrebocas de tela, etcétera, etcétera. Y entonces fuimos dándonos cuenta cómo llegó un mercado en el que empezó a abundar la suma de diferentes cubrebocas. Si nos tocara hoy analizar ese comportamiento de estos factores, hoy tenemos, por supuesto, geográficos, sabemos en qué lugares se sigue utilizando y en cuáles ya no. Demográficos, sabemos cómo seguimos protegiendo a los niños, como que todavía no tienen la asistencia de la vacuna, todavía estamos en espacios forzosos en donde pedimos el uso de cubrebocas. Por supuesto, nos regimos en un factor socioeconómico y sabemos que hay KN95 de 20 pesos, de 10 pesos. Por supuesto, tenemos un criterio conductual. Sabemos que necesitamos, y hay gente que los puso en moda. Si va vestido de negro, se compra un negro, si va de blanco, un blanco, etcétera, etcétera. Si usa de tela, si en la mañana fue a reunión de trabajo y luego llegó a trabajo, cambia, etcétera, etcétera. Y así como ese producto y como nos comportamos en Veracruz y en México, sabemos que hubo un comportamiento muy similar en América Latina, muy similar en Europa, muy similar en Asia, y fue cambiando de momentos conforme los semáforos se han regido. Hoy la buena noticia es que seguirá habiendo, sí, un mercado para seguir atendiendo y asistiendo la demanda del uso de cubrebocas hasta que se determine el desuso de él. Pero habrá tenido un comportamiento como cuando un producto llega y llega para quedarse, o llega, está por un determinado tiempo, cubre su periodo del mismo y sale de mercado. Pero bajo estos factores que todo el tiempo están en correlación, unos más que otros, a veces uno primero que otro, a veces solo se comportan dos o tres, pero van a ir muy en función del tipo de producto que yo estoy queriendo penetrar en el mercado. Entonces, a esto lo vamos a llamar estrategias, porque van a ser los planes de cómo vamos a hacer que suceda la llegada o la colocación de algún producto en el mercado o de algún servicio. El cómo lo vamos a llevar a cabo va a estar generado de las estrategias. Porque yo te pregunto, ¿qué es una estrategia al momento de segmentar un mercado? Bueno, una estrategia o la suma de estrategias son los planes a seguir que me van a dar una dirección, un diseño para poder ejecutar dentro de una empresa la penetración o la inclusión de un producto o de un servicio o de mi marca en general. Y con esta diferenciación yo voy a poder hacer un gran aporte de lo que me hace a mí diferente a la competencia. Por eso es que nosotros vemos que cada una de las empresas, al momento de tener presencia en un mercado, ocupa diferentes estrategias. Muchas veces la competencia está muy ocupada de cómo lo hago yo. No tanto para copiarte, ojo, no tanto para copiarte, sino querer estar más avanzado que tú. Darle al cliente algún valor agregado, que ya lo vimos en la clase anterior. ¿Qué sería darle un valor agregado a un cliente? Darle algo más que a veces ni siquiera espera y que lo haga preferirme a mí y no a la competencia. Entonces, dentro de esas estrategias se diseñan planes y los mercadólogos en todo momento están trabajando en esa búsqueda creativa e innovadora de proponer en las empresas planes, que son sus estrategias, capaces de diseñar y ejecutar en el producto o servicio que se va a trabajar en su posicionamiento
valores agregados que la competencia no dé. ¿Y cómo logro hacer esto? Mediante la propuesta, muchas reuniones de trabajo en donde se aporten cuestiones muy creativas, muy adaptativas, y no es inventar el hilo negro, pero sí estar todo el tiempo viendo cómo poderlo hacer mejor de lo que ya lo hago hoy. Cómo poder entregar mi producto en mejores condiciones de como las entrego hasta ahora. Cómo poder llegar a mi cliente con una variedad más amplia sin necesidad de invertir en almacenes con tanto stock. Cómo poderle dar a mi cliente el menor esfuerzo lográndolo satisfacer con el uso de mi producto. Y ahí es donde está la guerra en el día a día constante, cómo los mercadólogos son ese engrane de movimiento que provocan dentro de las empresas que el producto siempre esté a la vanguardia. No se van quedando ahí, van más allá, más allá, más allá, van escalando siempre en mejores propuestas. Y a veces no nada más viene enfocada en el producto, va enfocado en la atención al cliente, en el servicio, en los canales de distribución, en los métodos de cobro, de pago, etcétera, etcétera. Vamos ampliando toda una gama que vaya fortaleciendo el que piensen en venir a comprar conmigo, el que vaya fortaleciendo el usar mi producto o el llevar mi marca. ¿Sí me explico? Sí, profe. Y esa selección por mí va a quedar satisfecha en esta lámina anterior, en estos factores. Cómo se está comportando el mercado geográfico. Estoy viendo más, por ejemplo, ahorita que estamos con una presencia de una guerra, por ejemplo, debemos como visuales hacia las necesidades, empresas que tienen presencia ahorita en atender ese tipo de urgencias, de emergencias, sin duda no se van a ir a la parte psicográfica, nada más. Van a necesitar visualizar para la atención de sus conductas. Hoy esa gente está bajo una urgencia latente, los salientes de Ucrania, sobre todo, no les va a importar en este momento pensar en moda, no les va a importar pensar en una cuestión de recreación, sino en todo esto que de manera conductual su necesidad los esté conllevando, que pudiera ser cuál. No sé si vieron las noticias en estos días, dice que en este momento no habrá para ellos los medios de, perdón, Facebook y otra de las redes sociales. Sin duda, ellos necesitarán en este momento ser atendidos a los países que se están emigrando, canales de comunicación alterna, porque lo que ellos estaban haciendo era ocupar esos medios de comunicación. ¿Para qué? Para darle a conocer a sus familiares, para asistir los que están bien, que no están bien, que necesitan, cuáles son esas necesidades por atender. Y también ahí habrá que generar, por ejemplo, hablando en este problema que en este momento existe en esa parte del mundo, las necesidades que van a requerir medicamento, productos básicos, y ahí nos vamos a ir a una segmentación muy clara de atender la parte conductual hacia las necesidades urgentes, que no sería la misma por la cual hoy tú asistes a comprar un medicamento. Pero imagina de pronto que estuvieras allá, cómo cambia en este caso, tu factor conductual por una presencia geográfica. Entonces, por eso quise citarte este ejemplo. Y ante eso, las empresas generan su estrategia, generan un plan a seguir. Por supuesto, hoy una empresa farmacéutica que tiene un mercado en México no va a ocupar la misma estrategia de atender un mercado en necesidad por la presencia de este conflicto. Y sin embargo, ambos escenarios van a estar atendidos de determinado medicamento, que puede ser que tú compres una caja de aspirinas
no sé, cada 3 meses, si tus dolores de cabeza son esporádicas. Y ahorita haya gente allá viviendo momentos de ansiedad, momentos de tensión, pensando en este producto aspirina, y entonces un mercado de consumo se eleve. ¿Sí me explico? El por qué te pongo el ejemplo. Que no fue lo mismo que sucedió con la pandemia. La pandemia fue a nivel universal, a nivel mundial, entonces todos acudimos bajo esa emergencia en determinados momentos y conforme los semáforos iban cambiando, ¿no? Hacia nosotros. Pero en algún momento yo no creo hoy que haya un integrante de la población humana que no haya comprado por lo menos un cubrebocas. Y también creo que hay personas que compraron más de 10, de 100 cubrebocas, porque, repito, también se vio por ahí una tendencia en donde había gente que requería sentirse sumamente protegida, o también hubo gente, vimos por ahí, con cierta tendencia a moda, ¿no? Y entonces empezaron a salir por ahí algunos de diseñador y de colores y de textura, etcétera, etcétera. Entonces, retomando la necesidad con la cual se comporta el cliente en el mercado, que muchas veces tú has sido cliente, pero que hoy también te estoy poniendo del otro lado de la moneda, cuando te toca ser creativo y trabajas dentro de una empresa. Crear estas estrategias es poder diseñar un plan en donde tu empresa logre darle al cliente lo que necesita y mucho más con ese valor agregado de cómo lo hace tu competencia. Y en ese sentido, vemos cómo existen diferentes estrategias de segmentación. Existe la indiferenciada, la diferenciada, la de nichos. ¿Cuándo es una segmentación indiferenciada? Vamos a hablar de una segmentación indiferenciada cuando no está un público específico de dirección, algo particular, sino toda una parte universal donde hay muchos compradores dispuestos a comprar y a consumir tu producto. Se ocupa un mismo plan de mercadeo, se ocupa una misma oferta y va a satisfacer cualquier necesidad que el mismo usuario te esté comprando. Puede ser adultos, puede ser niños, puede ser mujeres, hombres, pueden estar en un área geográfica o no. Un ejemplo de ello, nos vamos a regresar a la página anterior. Date cuenta, es un refresco de cola y no tiene una segmentación en particular. Es un refresco generalmente de cola y lo puede tomar niños, adultos. Aquí entrarían todas las marcas que ofrecen refresco de cola. Date cuenta que no tiene nombre la etiqueta, ¿sale? Y entonces puede ser Pepsi Cola, Coca-Cola, Big Cola, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una segmentación totalmente generalizada, ¿vale? Puede ser cualquier segmento. Luego nos vamos a ir justamente a la estrategia de segmentación diferenciada. Al contrario del anterior, aquí sí vamos a seleccionar uno o varios segmentos que estén dispuestos a consumir mi producto. Cada segmento va a estar influenciado por los factores que ya vimos en láminas anteriores y va a presentar rasgos comunes y características comunes para cubrir la determinada necesidad. Aquí la empresa específicamente sí prepara un producto y genera un plan de mercadotecnia especializado para cada grupo. Se va a enfocar específicamente en ese grupo y va a utilizar estrategia de segmentación concentrada en ese mercado. Si habláramos de los refrescos de cola, pero ya con